Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hemos demorado un poquito para empezar por una cuestión de que estábamos esperando que se conecten más, pero bueno, se nos hace tarde para continuar. Así que vamos a empezar sobre esta charlita que habla sobre la alimentación en las fiestas. Ustedes saben que es una época como muy especial sobre todo para las personas que tienen diabetes y para el momento de la comida, porque en general son comidas que no solemos, que no solemos compartir diariamente, ¿sí? Entonces, la idea es darles algunos tips como para que ustedes puedan saber cómo resolver ciertas situaciones. Nosotros cuando decimos alimentación en las fiestas, hacemos referencia a todas las cuestiones que tienen que ver con esta época del año. Es decir, las fiestitas de fin de curso, las reuniones que por ahí hay en la familia, obviamente la Navidad y el Año Nuevo, tanto la víspera como el día posterior a las fiestas, em, el hecho de las vacaciones, los chicos que están en vacaciones, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que las comidas tradicionales que tienen que ver con estas fiestas no tienen por qué interrumpir el tratamiento de nuestros niños. Los pequeños pueden comer y disfrutar del día y de la comida y de la compañía sin descuidar la salud. Y para eso vamos a tratar de darles algunos consejitos que los pueden ayudar sobre todo al momento de la exposición de los chicos y los grandes, ¿por qué no? A la cantidad de comida que solemos planificar para estas épocas. Entonces, el primer consejito es que ustedes planifiquen los menús con anticipación. Es decir, si uno en general empieza sin contar cuántas personas son, por ejemplo, ocurre a veces en las familias que cada familia lleva un plato de comida. Y muchas veces uno dice, bueno, yo voy a llevar, no sé, cima de pollo. Y llevan cima de pollo para las 20 personas que van a estar en la familia o para las 10 personas que van a compartir. La otra familia lleva, supongamos, Viteltoné y va a llevar Viteltoné para 10 personas. Entonces llega el momento del final de la noche y queda muchísima cantidad de comida porque no se ha planificado a conciencia, con tiempo, cuánta cantidad de comida. Es decir, no solo hablemos en la familia del tipo de comida o qué comida va a llevar cada uno, sino también en la cantidad, como para que no sobre cantidades extremas de comida, ¿sí? Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que seamos más selectivos a la hora de armar los menús para las fiestas. Por ejemplo, tratemos de que los platos principales tengan carnes y vegetales, porque sabemos que hay comidas que ponemos en general de entrada, como sanguchitos de miga o empanadas o pisetas, que son comidas que son altas en carbohidratos y que no generan saciedad. Entonces, tratemos de dejar la carga de carbohidratos de la alimentación para ese tipo de entradas y después, en el momento del plato principal, tengamos en cuenta de siempre planificar opciones con ensaladas. Em, yo aquí, no, aquí, por ejemplo, el tercer consejito es que coman vegetales, esto que les decía de las ensaladas. Pero las fotitos no están puestas, digamos así, como de manera al azar, sino que son fotitos que están seleccionadas como para dar ideas también, ¿sí? Se pueden hacer arrolladitos rellenos con verduras, se pueden utilizar los colores de la Navidad, que son el verde, el rojo, el blanco para armar menús que a la vista queden también apetitosos y que puedan generar como esas ganas de comer. Todos sabemos que gran parte de la comida entra por la vista también, ¿sí? Entonces, prestar atención también a la forma en la que vamos a presentar la comida también resulta de utilidad. Otra de las cosas importantes es aprender a moderar las porciones. En general, tratemos de que toda la comida que hay para elegir en la mesa y para comer, vamos a servirnos en un plato, en un solo plato. No vamos a poner en el plato primero un poquito de vitel toné. Terminamos de comer y nos levantamos y nos servimos un poquito de encima de pollo. Terminamos de comer, nos levantamos y nos servimos el lechón. Entonces, tratemos de elegir dentro de las opciones que hay en la familia, pero poner toda la comida que vamos a comer en el plato y utilicemos ese plato como referencia de cantidad también. Que no sea
más de un plato, porque si servimos un poquitito, cada vez que nos levantamos, por ahí perdemos esa referencia de cuánto hemos comido. A los pacientes que cuentan carbohidratos, siempre nosotros les recomendamos, tanto en esta época de fiestas como cuando los chicos van a cumpleañitos o a eventos particulares, esto que les decía hace un momento, que elijan los chicos de forma libre los alimentos que quieran comer de todos los que hay en la mesa y que les expliquemos que ellos pueden comer lo que quieran, pero de ese plato. Porque nosotros vamos a servir la comida en el plato, vamos a contar los gramos de carbohidratos que tiene la comida esa, vamos a colocar insulina y el niño va a comer de ese plato. Por supuesto que teniendo en cuenta que si hay primitos con los que ellos juegan y están haciendo actividad física y andan corriendo y eso, tenemos que calcular la mitad del bolo por la actividad física, ¿sí? En aquellos pacientes que no cuentan carbohidratos, lo que se sugiere es que los platos principales sean carnes y vegetales, para cubrir la carga de almidones con las comidas que suele haber de entrada, como sanguchito de miga, empanada, ensaladas de fruta que suele haber de postre, canapés, ensalada de papa, algún heladito. Se sugiere que se cubra la cantidad de carbohidratos con eso y no con la comida principal, ¿sí? Aquellos pacientes que ya han venido durante la semana o anterior a la consulta, ya les hemos explicado cómo modificar la dosis de insulina si comen una cosa u otra, pero en términos generales, para quienes no han podido venir a la consulta, vamos a tratar de seguir esto, los pacientes que no cuenten carbo. Eh, Carne y vegetales en las comidas para que los chicos puedan comer sanguchitos de miga, empanadas, etcétera. Ya vamos a hablar más adelante de cantidades, ¿sí? Otra vez les pongo las fotitos estas de comidas navideñas como para dar ideas de cositas que se pueden hacer que son muy saludables y son vistosas. ¿M? Fíjense los tomatitos rellenos estos que tienen un relleno hecho con queso crema y tienen como una decoración como de carita de Papá Noel. Estos que ustedes ven aquí, que son como unos rollitos, se hacen con los crepes, con las masas de panqueque. Y se pueden hacer rellenos o se pueden hacer la torre de panqueques, que son opciones que son saludables, que uno le puede poner mucha verdura y que son ricas. Si nosotros lo hacemos en forma de rollitos, podemos armar arbolitos de Navidad con esto, como está aquí. Fíjense la corona esta, que también tiene fiambrecitos y tiene verduras en el medio mezcladitas. Estos también son como una especie de soufflé y arriba con zapallito tienen hecho la formita de un arbolito. Son todas como opciones o ideas como para que uno a las comidas con verdura las hagan un poquito más vistosas también para que llamen la atención. Em, Siempre teniendo en cuenta, chicos, que estas recomendaciones son para grandes y para chicos, no son solo para los niños, ¿sí? Recuerden que los niños hacen lo que nosotros decimos, pero sobre todo lo que nosotros hacemos. ¿M? Otra recomendación importante es que tengamos en cuenta que hay que masticar bien los alimentos, ¿sí? Esto no podemos pretender nosotros que les expliquemos o les enseñemos a los chicos en el momento de la Navidad y del Año Nuevo, estarles diciendo, mastica bien los alimentos. No, esto es algo que se tiene que practicar en la casa previo al momento de la fiesta. O sea, esto es un consejito en general, pero en la casa tratar de prestar atención a el tiempo que nos lleva a comer y tratar de no tragar la comida, sino comerla, masticarla, saborearla. Pero como les digo, esto tiene que ser algo que nosotros lo tenemos que empezar a hacer desde ahora para que en el momento de la Navidad y del Año Nuevo, que uno está enloquecido, con ganas de jugar, con ganas de que venga Papá Noel, con ganas de comer el helado, no le vamos a pedir en ese momento que aprendan a masticar, ¿sí? Otro consejito importante es que no salteemos las comidas durante el día. Ocurre muchas veces que uno dice, bueno, como a la noche vamos a comer un montón y vamos a comer comidas que no son habituales, que no son muy sanas, entonces durante el día vamos a comer todo livianito y vamos a comer poquito para que a la noche podamos comer tranquilos. Y lo que hacemos en ese caso es, por un lado, desregular la cantidad de carbohidratos que le damos en cada comida
Y por otro lado, estamos arrastrando hambre. Entonces nosotros el desayuno vamos a estar bien, el almuerzo vamos a estar más o menos, la merienda nos vamos a morir de hambre y en la cena vamos a comer mucha más cantidad de comida y de una comida que sabemos que no es sanita, que no significa que esté prohibida comer, pero sí que no tiene que ser de consumo abundante y de consumo cotidiano, ¿sí? Entonces, esto de comer normal, seguir con las indicaciones de la doctora, de la Nutri y seguir con el plan alimentario con el que veníamos. Durante el resto del día, a la noche, hacemos un stop, comemos la comida que hay, y al día siguiente retomamos los hábitos, ¿sí? Em, Otro consejito también importante es evitar esas calorías vacías que se llaman y los aditivos químicos. Es decir, tratemos de no poner en la mesa las gaseosas comunes, no utilizar como, como entradas gomitas, maní con chocolate, garrapiñadas, ese tipo de comidas, sino utilizar más comidas que sean un poquito más o que tengan un poquito más de nutrientes. Se pueden hacer tartelitas con relleno de verdura mezclado con queso, se pueden hacer rollitos de jamón y queso con masa como la masa de la empanada. Eh, Utilicemos otro tipo de opciones para tener en la mesa en lugar de estos jugos, las gaseosas, los heladitos de agua, las gomitas, los caramelos, que son cosas que uno suele poner a veces, ¿sí? Es muy importante, esto parece redundante y muchas veces uno dice es obvio, pero no está de más recordar que hay que disfrutar del momento y del encuentro mucho más allá de la comida en general. La Navidad es un momento de encuentro con las familias, es un momento de celebración, es un momento en el que compartimos muchas cosas que capaz que no nos damos el tiempo de hacerlo durante el año. Entonces, disfrutemos del momento de encuentro de estas fiestas mucho más allá de lo que es la mesa y de lo que es la comida. Disfrutemos de la charla, disfrutemos de el jugar con amiguitos que no solemos jugar o con primitos, disfrutemos de encontrarnos todos, ¿sí? Por eso les pongo aquí que hay que vivir plenamente la fiesta, y sea que vamos a hacer un montón o que vamos a hacer poquitos, tratar de prestar más atención en el motivo que nos convoca, en estar juntos, que en la comida y en la bebida que vayamos a poner. Muchas veces, cuando uno planifica, se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo, lo primero que piensa es que vamos a comer. Y en realidad lo primero que tenemos que tratar de pensar es con quiénes vamos a estar, quiénes van a poder venir, con quiénes vamos a compartir y tratar de sacar el foco de atención en la comida, ¿sí? Porque por más que los chicos no sean los que planifican las comidas, están viendo que nosotros de lo único que hablamos hasta que llega Navidad es de qué van a comer, qué se va a comprar de comida y qué va a llevar cada uno. Entonces, eso es algo que hace que ellos también pongan el foco de atención en la comida. ¿M? Mantenerse activo es muy importante, tanto para estas fiestas como en general en la vida. Ahora los chicos están de vacaciones, entonces hay que tratar de evitar que el estar de vacaciones sea que estén en la casa durmiendo hasta tarde y cuando se levantan se ponen a ver tele y a comer, sino que tratar de aprovechar esos momentos para mantenerse en movimiento, para hacer actividad física. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la casa si por el motivo que fuera no pueden salir o si los papás necesitan que se queden en la casa porque no pueden llevarlos y traerlos. Hay muchos juegos que se pueden hacer en la casa. Yo me acuerdo con la doctora Luna habíamos hecho una vez en Termas eh, una charlita que hablaba eso, de distintas opciones para mantenerse activos. Entonces habíamos hablado de cosas que se pueden hacer en la casa y habíamos puesto sillas, habíamos puesto una olla, una pelota, un ladrillito y cosas así que uno puede hacer como postas. Entonces decir, bueno, el que llega a la pared tiene que pasar por debajo de la silla, saltar el ladrillo, tirar para arriba la pelota y agarrarla. Todas esas son cositas que si uno busca en internet encuentra un montón de opciones de cosas que pueden hacer, incluso si no se puede ir a algún lugar a hacer actividad física y se lo tiene que hacer dentro de la casa, ¿sí?
Otro detalle importantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al día siguiente no hay nada abierto, en general, o muy pocas opciones de cosas abiertas. Generalmente lo que hacemos es comemos la comida en la víspera, el 24 de la noche, y el 25 comemos lo que ha sobrado del 24, que sigue siendo una comida de menor calidad nutricional, que sigue siendo comidas hipercalóricas, que siguen siendo en general comidas que no son las mejores opciones. Entonces, tratemos de cocinar más medido, más moderado en cuanto a las cantidades de la comida de Navidad y de Año Nuevo, y de última, si queda, frizarlas y tratar de prever que al día siguiente comamos comidas que sean más adecuadas nutricionalmente, como lo venimos trabajando hace mucho en el consultorio. Entonces, que las comidas del día siguiente sea retomar a los hábitos que veníamos manejando, que sea una carne magra, que sea verduras, que sean carbohidratos o almidones, que de postre tengamos fruta. Tratemos de manejarnos entre las opciones más sanitas al día siguiente, y eso tenemos que preverlo con tiempo también, porque tenemos que comprar la comida que vamos a comer el día siguiente, el día anterior. Yo aquí les he puesto algunas opciones como para que ustedes sepan cómo manejarse en general, como para tener una idea. Sobre todo los pacientes que no cuentan carbohidratos, porque aquellos que cuentan carbohidratos saben cuánto corresponde de gramos de carbohidratos a cada una de estas opciones que yo les he puesto aquí. Pero yo he elegido estas cuatro opciones que son como las más comunes de comidas en las fiestas. Un sanguchito de miga es igual a un pan, a una empanada, a una piseta, a un cuarto de plato de papa, a un cuarto de plato de ensalada rusa, siempre hablando al ras, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, nosotros sabemos que para el desayuno, para el almuerzo y para la cena, en general, nosotros tenemos que elegir cuatro de estas opciones para cubrir la carga de carbohidratos que nosotros manejamos con el esquema rígido, es decir, con el cuadrito donde ustedes tienen desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? ¿Por qué les decía yo que lo ideal es que nosotros elijamos una carne y una verdura dentro del plato principal? Porque generalmente si hay sanguchitos de miga, se comen sanguchitos de miga, si hay empanadas, se comen empanadas. Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos de plato principal una carne y una verdura, y sabemos que tenemos que elegir cuatro de estas opciones para cubrir la cantidad de carbohidratos que necesitamos, nosotros podemos comer dos empanadas y dos sanguchitos de miga y tenemos los cuatro, y no nos va a dar la glucemia alta después. Podemos comer un poquito de ensaladita de ensaladita rusa, una empanada y dos sanguchitos, y vamos a seguir teniendo las cuatro opciones, ¿sí? Entonces, esto que está aquí son, hay muchísimas comidas que se puede hacer para Navidad y Año Nuevo, pero bueno, estas son como las opciones más comunes, y por eso yo quería como darles este tip y estos reemplazos, por decirlo de alguna manera, o estas equivalencias, para que ustedes sepan que tenemos que elegir cuatro de estas cosas para cubrir la carga de carbohidratos que nosotros necesitamos tener en una cena, ¿sí? Ajá. Por supuesto que esto va a depender del tratamiento que cada uno vaya manejando, pero en términos generales es así. ¿Ah? Después la doctora les va a explicar un poquito el tema del bolo de insulina en estas situaciones en particular. Esa estaba repetida. Bueno, otra cosita a tener en cuenta es que si nosotros vemos que hemos comido mucho más de lo planeado, no pensemos que hemos fallado, que hemos hecho mal, no nos achaquemos las cosas que ya han pasado, sino miremos siempre para adelante, corrijamos la glucemia y tengamos en cuenta que tenemos que tomar mucho líquido, que al día siguiente tenemos que retomar el plan alimentario, medirnos los niveles de glucemia para recuperar ese control que veníamos teniendo antes, ¿sí? Bien. Ahora la doctora les va a hablar un poquito acerca del bolo y cómo manejarnos con la insulina en estas épocas. Bueno, buenos días.
Gracias a los papás que se conectaron. Voy a volver acá en este flyer que mostró Ale para hablar un poquito del bolo. Con respecto al bolo de insulina, que lo que más preocupa es los pacientes que no cuentan hidratos de carbono, porque eso quiere decir que el esquema es rígido y que tienen que elegir la alimentación en forma rígida, así como les explicó Alejandra, por ejemplo, con estos 4 ejemplos de comidas. En el caso de que, por ejemplo, el niño hizo como una entrada, siendo las 8 o las 9 de la noche, hizo una entrada y ustedes colocaron bolo de insulina, por eso que va a comer, contando que en general cena y almuerzo la mayoría tiene 60 gramos de hidrato de carbono, que da la casualidad que son 4 de estos ejemplos que puso Ale, perdón, uno de cada uno. Ustedes colocan insulina, por ejemplo, a las 9 de la noche, como para una entrada. Colocan la insulina y después viene otro plato, pasado las 2 horas. Ustedes, pasadas esas 2 horas, recién pueden colocar bolo de vuelta, ¿sí? Lo que no pueden hacer es, por ejemplo, colocar la insulina a las 9 y a las 10:30 volver a colocar insulina. No pueden porque ahí van a interponer los bolos de insulina. Eso ya lo saben y lo han aprendido en consultorio. Pero como estos casos son especiales, está bueno que nosotros sepamos y recordemos que no podemos interponer los bolos. O sea, no puedo poner bolo menos de 2 horas entre bolo y bolo, ¿sí? Si coloco a las 9, tengo que esperar por lo menos a las 11, 11:15, 11:30 para colocar un segundo bolo, ¿sí? Lo mismo para los postres. En general los postres tienen carga de carbohidratos que son bastante altas, ¿sí? Helado, torta, tírame Ale, otros postres. Budín de pan, ajá, budín de Navidad, pan de Navidad, todo eso son altos en contenido de hidratos de carbono y tienen que colocar bolo para eso. Está bueno que se fijen y lean detrás de la información nutricional para colocar la insulina los que saben contar hidratos de carbono. Pero sepan que ustedes, para darle postres a los chicos que tienen azúcar, harina y todo eso, tienen que colocar bolo, insulinizar, ¿sí? Tampoco van a pasar toda la noche colocando bolo a las 9, a las 11, a la 1. Tampoco no, eso tampoco, ¿sí? Seamos lo más medido posible. Pero bueno, ya saben que entre bolo y bolo tiene que pasar por lo menos 2 horas, 2 horas y media, ¿sí? Cuanto más chiquito es el niño, menos de 6 años, por lo menos 2 horas y media. Pasados los 6 años podemos esperar 2 horas y colocar bolo. En el caso de que ustedes se han descuidado y el niño comió sin insulina, o sea, hubo un consumo de hidratos de carbono importante y no insulinizaron, esperen 2 horas, hagan control de la glucosa y corrijan por sensibilidad los que cuentan hidratos de carbono. O sea, ustedes van a hacer el control, se van a fijar en su tabla de sensibilidad insulínica y van a bajar la glucosa con esa tabla de sensibilidad insulínica los que cuentan hidratos de carbono, ¿sí? Los que no cuentan hidratos de carbono van a colocar, dependiendo si es desayuno, almuerzo, merienda y cena, la mitad del bolo que le corresponde. Por ejemplo, si en la cena a ustedes le correspondía 5 unidades de insulina o 6 unidades de insulina, ustedes van a colocar 3 unidades para corregir esa hiperglucemia que no colocaron por la comida. ¿Se entiende? Si quieren puedo repetir de vuelta eso. Paciente que tiene esquema rígido, que no cuenta hidratos de carbono, y se alimentó, comió hidratos de carbono en gran cantidad y no colocó insulina, o sea, no insulinizó esa comida, va a esperar 2 horas y vamos a ver en qué glucosa van a hacer el control y se van a fijar qué glucosa tiene y van a corregir con el esquema que tienen de la comida. Pero van a colocar la mitad del bolo que corresponde. Por ejemplo, si en la cena toca 6 unidades, ustedes van a colocar 3 y van a dar gran cantidad de agua. Recomendación importante para las fiestas es que no esté expuesta a la comida todo el tiempo, ¿sí? Que no esté expuesta en la medida de lo posible, ¿sí? Sé que son muchas personas, a veces son muchas familias, pero si la comida está a la vista todo el tiempo, y los chicos no son comidas que ellos comen siempre, entonces son comidas que son muy tentadoras para ellos. Entonces, si ustedes tienen todo el tiempo turrón, budín, todo a la vista, pasa y come, pasa y come, pasa y come, lo vamos a mantener hiperglucémico toda la noche, ¿sí?
Pasa que después de la fiesta se suelen internar por cetoacidosis, porque pasan 2, 3 días hiperglucémicos porque picotean todo el tiempo. Recuerden que si la hiperglucemia se sostiene en el tiempo, el paciente hace una cetoacidosis, ¿sí? Eso no queremos que pase, porque la cetoacidosis produce daño en todos los órganos, ¿sí? Y eso está mal porque los chicos tienen que estar sanitos y pasar esta fiesta, para eso hemos hecho este encuentro, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta de insulinización, alguna pregunta de alimentación? No cosas puntuales de sus hijos, sino generales, ¿sí? Para cosas puntuales las vemos en consultorio cada uno de los niños, pero si hay alguna pregunta general que nos quieran hacer, pueden escribirla en el chat o habilitamos micrófono. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy la mamá de Samira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, quería consultarle porque me cuesta contar los hidratos de no, ¿Del pan de miga? sí, el sanguchito. ¿Del sanguchito de miga? Bueno, Sí, acá no sé le cómo. paso la conversación. ¿O querés venir acá al lado mío, Ale? Ahí viene Ale y sacamos las dudas. Ya traemos una sillita, pero mientras tanto, mami, los sanguchitos de miga en general tienen 15 gramos de carbohidratos si uno lo corta en un triangulito de este tamaño. ¿Ubican los que vienen cortados en triangulitos, que vienen como en paquetitos que se compran comerciales? Sí, Bueno, de ese tamaño, cada sanguchito de miga tiene 15 gramos de carbohidratos. Será ahí, mira. o sea, sería 2 capitas del pan de miga y el fiambre en el medio. Sí. Eso sería 15. No, el triple, Triple. el Bien. triple. Bien, bien. O sea que verán que tienen una carga de carbohidratos importante por el tamaño del sanguchito. Claro, y porque uno no se come un sanguchito de miga, Claro. porque tiene la desventaja esa de que no da saciedad. Y solo dos, porque en general, ¿y si tiene solo dos pancitos? Y si tienes solo dos pancitos, podemos contar 10 gramos. Bien. Todo depende del tamaño. Por ahí, si ustedes lo hacen el sanguchito, ponemos Simple, solo dos ajá. pancitos, dos pancitos, jamón y queso, y traten de no ponerle manteca, mayonesa, Y- con queso untable, por ejemplo. Porque yo aquí donde acá donde vivo, yo consigo el pan de miga integral. Es lo mismo, la ventaja que tiene el pan integral es que tiene más fibra, entonces va a demorar un poquito más en subir la glucemia. Va a mejorar el pico de glucemia, no va a ser un pico de glucemia tan rápido. Claro. Pero en general se cuenta de la misma cantidad de la misma cantidad de carbohidratos. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. El sanguchito por ahí, una idea que acaba de tirar Ale, es untarlo, en vez de ponerle mayonesa, con queso untable. Un tips. Sí, está. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna mamá que no cuente hidratos de carbono? Y yo no sé. Bueno, a ver. Bueno, si no hay ninguna pregunta, tampoco hay preguntas acá en el chat. Eh, Em, si no hay preguntas, chicos, damos por finalizada la charlita. Esta charla después se va a grabar y se va a colgar a la página y nos van a mandar nosotros el link para que lo pasemos en el grupo. El tema es que eso demora un tiempito, por eso queríamos que esté la mayor cantidad de personas posible como para que nosotros podamos, para que lo puedan tener a mano, a disposición en esta época de la fiesta. Así que bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para que el videíto esté listo para antes de Año Nuevo, por lo menos, para que los que no han podido estar les sirva. bueno, que pasen felices fiestas y todo enero vamos a hacer consultas, así que no se preocupen, pueden sacar los turnos, así que nos vemos en enero. Nos vemos. Felices fiestas. Que anden bien. Gente, hasta luego.